Hello, hola, Guten Tag, Bonjour, Arte, podcast conducido por Graciela Echagüe, donde el arte se discute y se vive. Hola, bonjour, hello arte. En este episodio hablaremos de Igor Stravinsky. Igor Stravinsky nació en 1882 y murió en 1971 y fue uno de los compositores más influyentes del siglo XX. Su obra transformó radicalmente el lenguaje musical del siglo pasado, marcando un antes y un después en la historia de la música clásica y de la música moderna. Su nombre completo era Igor Fyodorovich Stravinsky y nació en Oranienbaum, Lomonosov, cerca de San Petersburgo, Rusia. Su padre era un destacado bajo del Teatro Mariinsky, lo que permitió a Igor crecer en un ambiente musical, aunque inicialmente estudió Derecho. Comenzó a estudiar composición con el gran Nikolai Rimsky-Korsakov, uno de los grandes compositores rusos, lo que lo formó en el nacionalismo musical ruso con colores orquestales brillantes y formas flexibles. Si hablamos de su obra, la podemos dividir en varias partes. Primero tenemos que ver su periodo ruso, que abarca de 1907 a 1919 y está caracterizado por una orquestación innovadora, ritmos primitivos y mitos eslavos. Y entre ellos tenemos como obras principales El pájaro de fuego en 1910, que fue su primer gran éxito con los ballets rusos de Diaghilev. Luego Petrushka en 1911, que combina ballet con folclore ruso y algunos elementos modernistas. En la consagración de la primavera, Le Sacre du Printemps, de 1913, su obra más revolucionaria se estrena en París y provoca un escándalo debido a sus disonancias y violentos ritmos, pero hoy es considerada una de las piezas fundamentales de la música del siglo XX. Luego tenemos dentro de estos periodos estilísticos de Stravinsky el periodo neoclásico, que abarca de 1920 a 1951 después de la Revolución Rusa. Él se exilia y se establece en Suiza primero y luego en Francia. Y en esta etapa vuelve a sus formas y estilos del barroco y el clasicismo, pero con un lenguaje un poco más moderno. Se destacan las obras del Pulcinella, inspirada en Pergolesi, que da inicio a esta etapa en 1920, la Sinfonía de los Salmos en 1930 para coro y orquesta, mezcla de espiritualidad con estructura clásica, El progreso del libertino de 1951, que es una ópera basada en los textos de Auden y Chester Kallman en el estilo de Mozart. Luego viene el periodo serial y dodecafónico, que abarca desde 1952 hasta su muerte en 1971, donde él es influenciado por Arnold Schoenberg. Stravinsky adoptó el serialismo en sus últimos años, aunque siempre mantuvo una claridad estructural, exploró nuevos caminos armónicos. Y en esta etapa se destacan el Canticum Sacrum de 1955, Treni de 1958 y Requiem Canticles de 1966, que fue su última gran obra. Si tenemos que hablar de su vida personal y de su exilio, podemos decir que se casó con su prima
y Ekaterina Nosenko, con quien tuvo 4 hijos. Y luego de la Revolución de Octubre vivió en Suiza, en Francia y finalmente en los Estados Unidos a partir de 1939. Se convierte en ciudadano francés en 1934 y luego en estadounidense en 1945. Si podemos hablar de un legado de Stravinsky, debemos decir que su influencia cambia la música moderna, inspirando a generaciones de compositores desde Pierre Boulez hasta Leonard Bernstein. Versatilidad, destacó en casi todos los géneros: ballet, ópera, sinfonías, música coral, cámara y piano. Sus colaboraciones también muy importantes. Trabaja con artistas como Pablo Picasso, Jean Cocteau, Vasily Kandinsky y Georges Balanchine. Y tenía una frase célebre que decía: no basta con oír la música, también hay que verla. Él muere el 6 de abril de 1971 en Nueva York y fue enterrado en Venecia junto a su gran colaborador Sergei Diaghilev en la isla de Saint-Michel. Vamos ahora a una breve pausa y enseguida volvemos con más de Igor Stravinsky. Conservatorio Isadora Duncan, solidez, experiencia y calidad. Programas de estudio, asesoramiento pedagógico, administrativo e institucional. Exámenes anuales, capacitaciones. Puedes comunicarte al +54 3755 5471 28 o al correo electrónico conservatorioiduncan@gmail.com. Hello Arte Podcast, Hello Arte TV, Hello Arte Magazine Digital. Puedes encontrarnos en gracilechahue.com y en las redes sociales Facebook, Instagram y YouTube. Hello Arte, el arte en todas sus formas. G-Dance Producciones es Literae, servicio de autopublicación y marketing. Idearte, te ayudamos a concretar tu idea artística. G-Dance Management, representación de artistas. G-Dance Ediciones, publicamos la revista Hello Arte, Magazine Digital y además G-Dance Records para todos los músicos que quieran subir sus obras a plataformas digitales. Puedes encontrarnos en Instagram, Facebook o en www.gracielechahue.com. Y continuamos sobre la vida y obra de Igor Stravinsky. Bien. Igor Stravinsky revela su personalidad única, su genio musical y el impacto cultural que tuvo en su época, con varias anécdotas y curiosidades fascinantes, ¿no? Vamos a empezar con un escándalo que hizo historia en la consagración de la primavera en 1913 en París, que fue tan revolucionario que provocó una revuelta en el teatro. El público, desconcertado por la violencia rítmica, la disonancia y la coreografía de Nijinsky, comenzó a gritar, a pelearse y a tirar objetos. Stravinsky tuvo que huir del teatro por una puerta trasera. También tenía sus supersticiones musicales. Era profundamente supersticioso con sus composiciones. Y en más de una ocasión, cuando algo no le salía como quería, se quitaba un zapato y lo lanzaba contra la pared para romper el maleficio, decía, que así cambiaba la energía del momento creativo.
Él también fue arrestado en Estados Unidos por cambiar el himno nacional. En 1944, durante un concierto en Boston, Stravinsky arregló el himno nacional de Estados Unidos con acordes más modernos. Esto fue considerado una falta de respeto a la tradición y la policía lo amenazó con arresto. Aunque no fue encarcelado, el incidente quedó registrado como una de sus excentricidades en suelo americano. También reescribía su propia música. Stravinsky no era un compositor fijo, podríamos decir, ya que revisaba y reescribía muchas de sus obras. Las versiones distintas de una misma pieza pueden sonar bastante diferentes. Por ejemplo, en Petrushka y El pájaro de fuego tiene varias orquestaciones y arreglos según la época y según el ánimo. Tenía amistades y rivalidades con grandes artistas. Por ejemplo, fue amigo de Pablo Picasso, con quien colaboró en obras escénicas. Admiraba a T.S. Eliot y trabajó con Jean Cocteau, pero respetaba a Schoenberg y al mismo tiempo tenía diferencias estilísticas y una fuerte rivalidad en el plano musical. Stravinsky tenía una rutina meticulosa, componía por la mañana, siempre de pie al piano, y luego daba una caminata o se colgaba de cabeza para aclarar la mente. Sí, se colgaba de una barra como parte de su rutina creativa. Nunca volvió a Rusia, a pesar de haber nacido en Rusia y de llevarla en el alma, nunca volvió tras su exilio en 1914. Rechazó las propuestas del régimen soviético para volver incluso cuando le ofrecieron un concierto en Moscú. Él aprendía de todo. Leía diariamente el diccionario para ampliar su vocabulario y era políglota. Hablaba ruso, francés, inglés, alemán y algo de latín. Se consideraba un artista intelectual y no solo intuitivo. Siempre elegante, era conocido por esa elegancia impecable. Vestía trajes a medida, con pañuelo de bolsillo y cuidaba cada detalle de su imagen. Decía que un artista debe respetar también el arte de presentarse. Y la última curiosidad, tuvo un funeral entre genios. Cuando murió en 1971 fue enterrado en Venecia junto a su amigo y mecenas Sergei Diaghilev en la isla de Saint-Michel. Su funeral contó con música de Mozart, como él había pedido, y fue despedido como un ícono mundial de la música. Bien, de esta manera hemos terminado este episodio de Hello Arte Podcast. Muchas gracias por acompañarnos y nos reencontramos muy pronto.